De 1810 a 1816 se dio la Patria Boba, donde religiones luchaban entre sí y no se pudo centralizar el poder. De 1816 a 1819 se dio la Reconquista Española. De 1819 a 1830 la Gran Colombia, que estaba conformada por Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. En la década de 1830 se dio la Nueva Granada. El Estado logró retener el control de un territorio. Las graves dificultades para centralizar el poder fueron una característica importante para la formación del Estado. De 1827 a 1889, durante el periodo de gobierno de Rafael Núñez, se experimentó un proceso de centralización del poder y construcción del ejército. De 1869 a 1900 se dio la regeneración, donde no se logró eliminar las rivalidades entre partidos ni crear un ejército central independiente. Este fue el tiempo de centralización del poder, y en mayo de 1880 el gobierno otorgó al presidente poderes extraordinarios. En 1885, que los estados fueron transformados en departamentos y el presidente podía designar gobernadores. Antes de las elecciones de 1849, se dio el nacimiento del liberal y del conservador. Estos fueron artífices de la organización política colombiana. Colombia presenta un ejemplo de dominación partidista sin mediación. Colombia se parecía más a Italia porque las ciudades-estado rivales controlaban sus alrededores y chocaban entre sí. De 1858 a 1885 se dio el federalismo en Colombia. Aquí se expresaba el equilibrio inestable alcanzado por las minorías. Las élites de cada uno de los estados se veían obligadas a resolver los problemas de propiedad y distribución de gobierno dentro de su región sin mucha ayuda. Las alianzas entre las élites bajo las normas liberales o conservadoras provinieron de la necesidad de resolver las luchas regionales con asistencia militar externa. Colombia tenía un ejército y era un estado débil. Esto significaba que se buscaba el apoyo de caudillos vecinos y sus ejércitos. La Iglesia contribuyó a crear divisiones que ayudan a explicar la dualidad bipartidista. Los liberales y los conservadores formaron alianzas libres de líderes autónomos que reconocían las ventajas de un rótulo partidista colectivo. Antes de las elecciones de 1849, de José Hilario López, los caudillos y los políticos se habían dado cuenta que si actuaban colectivamente con propósitos electorales, su capacidad de mantener el poder en las regiones aumentaría a largo plazo. Algo muy importante en la construcción de partidos fue la acción colectiva y la lucha armada en las regiones. Una fuerte organización dio forma a los partidos desde las localidades y las divisiones. La guerra contribuyó a la unión de partidos. Problemas de desarrollo se resolvían muchas veces con la amenaza de la lucha armada y también con la mediación de los partidos. La competencia por el poder aumentó la importancia de las redes familiares. Los partidos ayudaban a llevar demandas de un grupo a nivel nacional. A principios del siglo XX, el Estado gozaba de menos autonomía y el régimen era menos inclusivo. Las élites económicas ejercían una presión a través de grupos de interés y el Estado se volvió dependiente de los sectores superiores de la aristocracia. Colombia era un Estado y tenía un ejército débil. El Estado y el ejército han ocupado un papel secundario en el análisis de Colombia porque desempeñaron un papel menor durante la construcción de la nación. El Estado no fue capaz de llegar a la población rural, pero los partidos sí pudieron hacerlo. El Estado llevó a cabo varias tareas con dificultad e ineficiencia. La dominación partidista significó que los líderes de los partidos fueran siempre las mismas personas. El Estado carecía de voluntarios para llenar los puestos básicos del gobierno. A finales de la década de 1840, durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, se dio la recaudación de impuestos, aunque estos generaban escasos ingresos. De 1880 a 1890 se dio un reclutamiento más activo y se creó la Academia Militar. El ejército siguió siendo una fuerza partidista. La formación del Estado colombiano y la democracia, interpretaciones y comparaciones. Fue un largo proceso contrarrevolucionario. En la década de 1850 se dio un periodo de revolución anticolonial que llevó a los liberales al poder. Las últimas guerras del siglo XIX en Colombia, como la Revolución en 1885, marcaron un recorrido hacia la República Conservadora. Esta se dio de 1886 a 1930. En la Constitución de 1821, los requisitos básicos para votar eran
ser mayor de 25 años o estar casados, saber leer o escribir, poseer propiedades por el valor de 300 pesos, entre otras. Las constituciones siguientes no avanzaron en los derechos de los ciudadanos, estos eran gravemente cercenados. Impuestos. Las constituciones de 1832 y 1853 representaron un gran avance, ya que en las últimas se optó por el voto directo, universal y sin restricciones. A continuación se mostrará un cuadro con todas las restricciones para votar. En la Constitución de 1858, los principales liberales y conservadores programaron un nuevo ataque hacia el Estado, ya que éste prohibió el porte de armas, lo que conllevó al aumento del poder por parte de las milicias partidistas locales. La Constitución de 1863 fue llamada la Constitución para Ángeles, ya que esta permitió que las regiones tomaran más fuerza. Con ella se alejó la ficción histórica y legal que había propuesto los Estados Unidos de Colombia, para así formar una nación libre, soberana e independiente. Esta misma produjo un retroceso en la expansión de derechos civiles. Tanto conservadores como liberales aprovecharon el federalismo para aumentar su dominio sobre las clases inferiores. La democracia colombiana ha experimentado un persistente elitismo y bajos niveles de inclusión. La experiencia de frontera se dio por parte de los empresarios que querían colonizar Medellín, Santander y Cundinamarca. En 1851 se dio la rebelión por parte de los dueños de esclavos, ya que creían que la propiedad sin negros que cultivaran no tendría valor. En 1850 se abolió la esclavitud. La escasez de mano de obra afectó a las compañías americanas durante el siglo XIX. Los artesanos fueron parte fundamental y democratizante de Colombia. Tuvieron participación activa en el Partido Liberal, contrapesaron el poder de las clases superiores urbanas y se opusieron a las políticas económicas apoyadas por grandes terratenientes. El legado más importante del movimiento artesano fue el procedente de acción colectiva y protesta popular de oficio. En 1860 se adelantó la expansión de frontera agrícola, debido a la escasez de tierras disponibles para actividades comerciales. La topografía y demografía permitieron a los mercados evolucionar de manera regional pero no nacional. El café provocó la formación de una gran economía nacional que no había existido antes. El cultivo del café alcanzó su punto máximo en 1890, pero aún así el Estado seguía recibiendo ingresos modestos. Si la separación de la Iglesia y el Estado puede verse como reformismo, entonces puede afirmarse que el régimen de López reformó radicalmente el Estado. La democratización incluyó la libertad de expresión, de prensa y de culto, el sufragio universal masculino y el voto secreto. La evolución del Estado colombiano luego de la década de 1860 refleja una fuerte tendencia hacia la descentralización de la autoridad, pero no necesariamente hacia la democracia. El café provocó cambios en las clases superiores e inferiores, pero finalmente favoreció a los grandes cultivadores. Los cambios de la coalición dominante favorecieron a las clases empresariales, que se ocupaban del comercio internacional. El cultivo de café fue un desarrollo que favoreció a los artesanos y a las masas. La experiencia de las nuevas clases comerciantes colombianas es comparable con la burguesía europea. En 1850 ocurrió un importante movimiento hacia la democracia. Sin embargo, están intentando conectar estas reformas democráticas de la década de 1850 con los cambios en la agricultura. La literatura sobre Colombia apunta a los cambios entre las élites económicas y en la estructura de producción, pero no hace una conexión entre el auge del café y las formas más abiertas de participación política para las clases inferiores. La prosperidad a raíz del café brindó la columna vertebral para la dominación del Partido Conservador entre 1880 y 1990. Durante las guerras, los formadores del Estado no lograron centralizar el poder de forma efectiva.
y la del Estado colombiano siguió siendo una historia de descentralización. Entre 1810 y 1816, durante la Patria Boba, el Estado no logró poner autoridad. Las regiones luchaban entre ellas en vez de formar un frente unido en contra de España. Cada región se guiaba por su propia constitución. Nace la Gran Colombia, pero luego de que la amenaza desapareciera, esta se disolvió. Puede afirmarse que las guerras de la independencia y los conflictos subsecuentes hicieron dos cosas. En primer lugar, las guerras debilitaron el Estado y el ejército. En segundo lugar, las guerras crearon un Estado que tenía ligera semejanza con la administración colonial previa. Tanto los centralistas como los federalistas, a su modo, intentaron reestructurar el Estado. Los conservadores intentaron, a través de la Constitución de 1843, revivir la centralización de las, abro comillas, instituciones del viejo régimen, cierro comillas. Antes y después de las guerras se encuentran organizaciones políticas diferentes. Los grupos de presión y agrupaciones de notables fueron reemplazados por un sistema en que los partidos, no asociados necesariamente con el Estado, construyeron alianzas nacionales. Además de la construcción de partidos, otras dos situaciones marcaron una separación de la herencia colonial. Una fue el papel débil desempeñado por los militares en la formación del Estado, y el otro fue el diferente carácter que tomaron la guerra y la movilización popular durante la República. La Revolución Liberal de Tomás Cipriano de Mosquera fue finalmente dispuesto en un golpe por un grupo de liberales insatisfechos con su propio partido. Desde principios de 1800 hasta el final del siglo, el país atravesó varias constituciones que coincidieron con los levantamientos y rebeliones de un partido u otro. El prolongado conflicto y las siguientes revoluciones de partido hicieron descender los niveles de producción a niveles alarmantes y disiparon a la ya escasa mano de obra. Los jóvenes de las zonas rurales eran a menudo forzados a entrar en las milicias partidistas. Los esclavos liberados terminaban sirviendo a los jefes políticos como mano de obra forzada y también en las milicias partidistas. Al igual que en Uruguay, los importadores, exportadores y pequeños comerciantes se convirtieron en financiadores de la guerra. En 1842, ciudadanos hambrientos y extranjeros hacían fila pidiendo pasaportes para escapar del país durante días y noches enteras en las puertas de las delegaciones extranjeras. Los países extranjeros, sin embargo, tuvieron poca influencia como mediadores entre las facciones de guerra. Las oportunidades para los jóvenes eran cada vez menos, ya que los frecuentes conflictos contribuían a la falta de oportunidades económicas, alentando el surgimiento de una abultada élite política. La mayor parte de la literatura ha señalado la importancia de la división entre federalistas y centralistas para explicar la construcción de los partidos y las subidas y bajadas de la centralización del poder. La autonomía regional no detuvo al comercio y ayudó a mantener el control político sobre los pobres rurales en las localidades. La falta de habilidad de Bogotá para formar un ejército central también contribuyó en gran medida al federalismo. La Constitución de 1832 limitó aún más el poder presidencial y redujo los periodos de los senadores de 8 a 4 años. El federalismo se fortaleció, ya que se adecuaba a las necesidades de las élites regionales y dejaba el control de la fuerza de trabajo rural en sus manos.
En la depresión de 1830, los liberales aumentaron los aranceles para asegurar ingresos y proteger a los artesanos. En 1840, los artesanos y un pequeño grupo del sector medio urbano pidieron protección y organizaron sociedades democráticas. En este mismo año, los liberales exigían un gobierno centralizado y lo promovieron por todo el país, porque según ellos aseguraba la permanencia de las instituciones. Por su parte, los conservadores apoyaban el federalismo, porque temían que un Estado fuerte interfiriera en los asuntos locales. La guerra decidía quienes apoyarían el centralismo o al federalismo. Por ejemplo, en la Guerra de los Supremos, que ocurrió entre 1839 y 1842, los conservadores promovieron el centralismo por miedo a más rebeliones, pero en el gobierno de Mariano Ospina en 1857 prefirieron el federalismo. Los partidos se originaron como alianzas entre caudillos y milicias de campesinos, inspirados por la Revolución Norteamericana y la movilización de población rural. En la primera mitad del siglo XIX se diferenciaban los partidos por su posición ideológica con respecto al Estado y a su rol. Las guerras frecuentes fortalecieron y modelaron a los partidos. La diferenciación de los partidos comenzó en 1781, antes de la independencia, en la insurrección de los comuneros en la que se crearon diferentes rebeliones. Sucesos como la Guerra de los Supremos y el gobierno de José Ignacio Márquez, sucedido en 1837, marcaron una línea divisoria en la construcción de los partidos. El Partido Conservador tuvo en su núcleo a la Iglesia, apoyados por los dueños de los esclavos y los grandes hacendados. Y el Partido Liberal, por su parte, fue delimitado por los Supremos, los cuales fueron caudillos opositores al gobierno de ese momento, que era el de José Ignacio Márquez. En 1857, con el inicio del gobierno de Mariano Ospina, comenzó la contrarrevolución conservadora, y por la cual los liberales se levantaron en armas en 1859, y comenzó una guerra civil la cual se oponía a la Iglesia y a la centralización del poder, y fue dirigida por Tomás Cipriano de Mosquera. Esta revuelta dividió al partido y ocasionó que Mosquera llegara al poder, destituyendo a Ospina. La guerra terminó en 1862, nombrando al país como Estados Unidos de Colombia. En 1867, el general conservador Santos Acosta destituyó a Mosquera e inició una guerra que duró hasta el año siguiente. En 1885 comenzó otra guerra, que inició por el intento de golpe de Estado por parte de los liberales radicales a Rafael Núñez, quien después del levantamiento aumentó las fuerzas del ejército y comenzó a reclutar jóvenes. Este reclutamiento continuó hasta 1899, año en el que inició la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días, que sucedió entre 1899 y 1902, reconstruyó al ejército central, fortaleció al Estado y desplazó antiguas redes de comerciantes debido a la incursión de los terratenientes en los negocios urbanos. El Partido Conservador se estableció como el más fuerte políticamente, y el Partido Liberal, por su parte, usó estrategias de guerrilla, lo que generó tensión en el partido. Al finalizar la guerra, se firmó un tratado de paz que protegía a los liberales y otorgaba a la oposición el derecho a participar en decisiones políticas. Los partidos se organizaron basándose en un sistema de milicias que tenían como objetivo ganar poder en las regiones y avanzar hasta llegar a Bogotá. En las zonas rurales, los terratenientes reclutaban un ejército voluntario de todos sus protegidos, los que eran la comunidad más pobre. Bogotá, al tener muy poco control político, era sobrepasado por el liderazgo de los partidos, los cuales modelaron la cultura política regional. Después de la independencia, se organizaron muchas juntas independientes y grupos que se oponían al monopolio político de los terratenientes. Estos grupos organizaban revueltas que forzaron a las élites a hacer concesiones. En 1893 hubo una revuelta liderada por las clases marginadas urbanas, en las que se tomaron la ciudad por un día. También en otras regiones del país estos grupos se levantaron en armas en contra del orden establecido. Por la creación y diferenciación de los partidos ocurrieron muchas guerras civiles o guerras partidistas. Fueron dos las principales causas de estas guerras. La primera fue el control de recursos y la mano de obra. Después de la independencia, los comerciantes que no poseían esclavos apoyaron a Santander en la primera asamblea. En cambio, los terratenientes votaron a favor de Bolívar, ya que sí eran dueños de esclavos.
La segunda causa eran las clases sociales. Los partidos eran multiclasistas y debido a una alianza entre comerciantes y hacendados se originó la oligarquía. En la segunda y tercera fase de la formación del Estado, algunos comerciantes perdieron poder a consecuencia de otros comerciantes que invirtieron en tierra. Y en 1850, los hacendados perdieron poder gracias a una reforma que favoreció a los comerciantes inmersos en la agricultura. La guerra se convirtió en un ritual político y cultural. El reclutamiento de los partidos constituye un acontecimiento social y cultural en el que los distintos caminos que salen de Bogotá eran invadidos por largas filas revolucionarias. El Partido Conservador y el Partido Liberal logran incrementar su número de votantes proporcionalmente, lo cual indica que existían fuertes identidades partidistas. Los liberales y los conservadores hicieron alianzas, el Partido Conservador con la Iglesia y los liberales con populistas socialistas e incluso comunistas. La política anticlerical de los liberales fue lo que acercó más a la Iglesia a estar con los conservadores. Los cuerpos de oficiales nunca dominaron el Estado. Mientras los partidos ganaban poder, el ejército lo perdía. Los soldados no podían cobrar sus sueldos, obtener sus vestimentas y otras necesidades básicas. La deserción contribuyó al desempleo y al bandidaje, lo cual se agregó a la mala reputación que ya tenía el ejército. El alto mando del ejército confederado no tenía cohesión ni vigor y era supervisado continuamente por el presidente y sus ministros, aun cuando estaban en campo de batalla. Un patrón de conflicto en las milicias partidistas tomó la delantera y el ejército experimenta una importante erosión durante la primera y la segunda etapa de la construcción del Estado. El momento de la independencia de José María Melo en el golpe populista y el de Mosquera prenden todos los intentos de intervención militar que el país experimentó durante el proceso de formación del Estado.